Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa cátedra Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Curso primero B, turno tarde. Tengan todos ustedes muy bienvenidos. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando, continuando la unidad número 3 titulado La aparición del hombre. En diapositiva 3.2, hoy 24 de marzo de 2022. Ayer hemos señalado cuán importante es la evolución humana cuando hablamos de la hominización como tal. Hemos desarrollado ayer una primera explicación sobre esta unidad, la importancia de el hombre en la faz de la Tierra. Pero antes de hablar del hombre y todo su proceso de evolución, conocido como el proceso de la hominización, hemos señalado que antes de ello el hombre se ha fijado en un determinado momento de la historia, de su evolución propiamente dicha, y ese momento de tiempo está inmerso de un lapso enorme de tiempo conocido como era geológica. Ayer hemos hablado que desde que el planeta se formó hace millones de años en el pasado, el planeta ha ido cambiando. El planeta ha sufrido una serie de transformaciones producto de los cambios en el interior del planeta. Y todo ello está dentro de la denominada eras geológicas o era geológica como tal. Ayer habíamos hablado que era hace referencia a un lapso de tiempo. Y la geología es una ciencia auxiliar y es una ciencia como tal que tiene la finalidad de estudiar la composición de nuestro planeta. Para ello, la geología se apoya en otras ciencias auxiliares. La geofísica, la geoquímica, la petrología, la mineralogía, la sedimentaria, la paleontología, la geomorfología, entre otras ciencias, mediante el cual la geología brinda mayor conocimiento acerca de la Tierra, acerca de la composición que tiene la Tierra. Por ello, hoy en día conocemos qué minerales hay en la Tierra, cuáles son metales y cuáles no son metales. Podemos en algunos puntos geográficos específicos señalar qué capas tiene la Tierra. Por lo tanto, la geología entonces y todas estas ciencias de apoyo nos brindan esos conocimientos para poder explicar acerca de el origen de la Tierra, los cambios que se han manifestado en el interior del planeta como en la parte de la corteza terrestre. Corteza oceánica, si hablamos de los cambios en el fondo de los lagos, mares y océanos, y en la corteza terrestre, en los cambios que se han dado fuera de el agua en el planeta Tierra. Ello naturalmente reflejado en terremotos, en sismos, en maremotos, en tsunamis, estos ya hablando de los fenómenos naturales en los océanos o en los mares. Ello naturalmente nos está mostrando la gran evolución que el planeta va generando, va aconteciendo a partir de su origen. Estamos hablando
que desde que el planeta se formó ha ido manifestando un constante cambio, un constante evento dinámico a partir de la actividad de magma en su interior. En la anterior unidad hemos hablado que hay un núcleo interno, un núcleo exterior, está el manto y después está la corteza. El planeta, por su composición, muestra una gran actividad en su interior. Llámese actividad volcánica, actividad de magma, producto por el cual a veces se habla de un terremoto, de una erupción volcánica, de un sismo, un tsunami o algún evento de tipo geológico. La clase pasada habíamos señalado de esas eras geológicas importantes porque en estas eras el planeta ha manifestado el desarrollo de la vida en una amplia variedad. En una amplia variedad de fauna y de flora. De flora y de fauna. Hablamos de los primeros seres vivos y también de las plantas. Hoy en día se habla, se enfatiza de una amplia variedad de seres vivos, entre ellos naturalmente el ser humano. Sin embargo, a partir de los hallazgos por parte de los arqueólogos en diferentes lugares del planeta, se han evidenciado y se han hallado restos fósiles de animales que estuvieron con vida hace muchos años en el pasado. Hablamos de miles, en algunos casos, de millones de años en el pasado. Y precisamente estos hallazgos de estos restos llamados fósiles han mostrado a los científicos que hace mucho tiempo atrás ya se había desarrollado diferentes formas de vida en la superficie del planeta. Hablamos en el fondo de los océanos como también en la superficie. Ayer habíamos señalado que una de las eras muy importantes es la denominada era geológica primaria y o paleozoica. Paleozoica o paleozoico viene del término griego que quiere decir paleo, antiguo, viejo y zoico de animal. Por lo tanto, paleozoico o paleozoica significaría animal antiguo, animal viejo. Esto en atribución a los resultados de los diferentes métodos de datación, sobre todo el carbono 14, al cual se han sometido estos restos de fósiles hallados, lo reitero una vez más, en diferentes lugares del planeta. En ese entendido, también se han dividido en diferentes periodos: cámbrico, ordovicico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico. La mayoría de estos lugares en Europa, en Francia, como acontece con el periodo cámbrico, en donde se habrían encontrado una gran variedad de estos fósiles y producto por el cual se le habría acuñado el nombre de periodo cámbrico. Por Cambria, una región ubicada en Francia. Y a partir de estos hallazgos y de los estudios hechos a estos fósiles hallados, la comunidad científica ha
elaborado este modelo de la era geológica denominada primaria y o paleozoica, donde se habrían originado las primeras formas de vida en los océanos para posteriormente salir a la superficie de la Tierra. Y en este caso estamos hablando de la aparición de los primeros anfibios, de los primeros insectos, como los primeros animales en volar la superficie de nuestro planeta. Esto hace muchos millones de años en el pasado. Por lo tanto, gracias a estas investigaciones, a estos hallazgos de manera casual, de manera accidental, y por posterior investigación, hoy en día se conoce que la era geológica primaria y o paleozoica se ha caracterizado porque la vida empezó a desarrollarse en el fondo de los océanos y luego pasar a el aire. Hablamos de los insectos aéreos y en la corteza terrestre de los insectos que caminaban sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, al final del periodo pérmico ocurren grandes cambios en el planeta, cambios que se van a originar a partir del movimiento de las placas tectónicas que va a desencadenar que los continentes se separen o por el contrario se lleguen a unir nuevamente, y este tipo de cambios va a generar otro tipo de réplicas como las erupciones volcánicas, como los terremotos, como los sismos, y esto va a influir en que la vida llegue a perecer, llegue a extinguirse producto de estos cambios geológicos. Y después de generarse una gran extinción en el periodo pérmico, tanto de los animales que vivían en el fondo de los océanos como en los animales que volaban sobre la superficie del planeta, acontecerá otro momento de surgimiento de nuevos animales. Hablamos de la era geológica secundaria y o mesozoica. Mesozoico o mesozoica significa animal de en medio o animal del medio. Meso, que quiere decir medio, y zoico, animal. Por lo tanto, significaría animal del medio. El periodo geológico denominado mesozoico o secundario se caracteriza precisamente por la aparición y el desarrollo de los diferentes reptiles, por los diferentes saurios, a los cuales los hemos llegado a conocer con el nombre de dinosaurio. Y estos grandes reptiles vivieron en 3 periodos de tiempo. El primero denominado Triásico, donde podemos denotar que el continente llamado Pangea empieza a fragmentarse en 2. En el periodo Triásico, el continente Pangea sufre la división. Lo reitero una vez más, este tipo de división, este tipo de fragmentación del continente Pangea fue producto del movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas que se encuentran por debajo de la placa oceánica y la placa de la corteza terrestre.
y son estas placas quienes van determinando el movimiento de los continentes oceánicos o continentales, como también se los denomina. Y como nos muestra la imagen de la parte central izquierda, el planeta Tierra contiene más cantidad de agua que de tierra. Las 3/4 partes formadas por agua, lo que nos está mostrando que este habría sido el principal elemento a influir en el desarrollo de las primeras formas de vida. Esto hablando en relación a la era geológica ya pasada, señalada como la era primaria y o paleozoica. En el periodo Triásico perteneciente al secundario o mesozoico, los reptiles empiezan a tomar el gran control en el fondo de los océanos, en la superficie y también en los aires. Y posteriormente al periodo Triásico va a surgir otro periodo llamado Jurásico, donde Pangea va a quedar fragmentada en 2 continentes. Al norte, el continente denominado Laurasia, formado por Norteamérica y por Eurasia, es decir, Europa y Asia. Y al sur va a aparecer otro continente llamado Gondwana. Gondwana formado por América del Sur, formado por África, por la Antártida, por la India y por Australia. A pesar de ello, posteriormente de Gondwana también se fragmentó y surgieron Sudamérica, África, Australia, Indonesia, Madagascar, Antártida, la India como Australia. Y como lo señalamos hace un momento, las placas tectónicas siempre se encuentran en constante movimiento como tal, que siempre ha terminado en que los continentes se sigan moviendo de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste. Y como el planeta siempre se encuentra en constante actividad, tanto la Eurasia como Gondwana se fragmentaron. Y esta fragmentación de continentes o separación habría acontecido en el Cretácico, donde la Eurasia y Gondwana se dividieron en varios continentes. Lo cierto, y esto es corroborado por los diferentes estudios o investigaciones de los fósiles, en el primer periodo llamado Triásico, que viene de triades, que quiere decir 3, hablamos de Jurásico y Cretácico. En el primer periodo de tiempo llamado Triásico empezaron a surgir los primeros saurios dominando la superficie, el aire y el agua como tal en la Tierra. Y ya en el periodo Jurásico, Jura que quiere decir cordillera, habrían evolucionado los animales voladores. Hablamos de los pterodáctilos y en el océano habría aparecido los grandes saurios. Entre los más importantes podemos hablar de los ictiosaurios, los plesiosaurios, los megalodones,
o los antecesores de el cocodrilo, entre otros. Por ello, la época con mayor preponderancia y mayor evolución de los saurios se conoce como el periodo Jurásico, entre 195.000 a 136 millones de años en el pasado. En esos millones de años, el planeta Tierra estuvo proliferado por estos grandes animales, donde la vida ha hecho su evolución, donde se han proliferado estos animales en el agua, mejor dicho, debajo del agua, en la superficie, como los cuadrúpedos, o los aéreos, como los quirodápteros, en las montañas, en las cordilleras. Debemos señalar y debemos recalcar que en la era geológica mesozoico o secundario no hay la evidencia de que pueda existir algún nevado. Dicho de otra manera, no existió ni la nieve ni el granizo. Es decir, hablamos de agua en estado sólido. Toda vez que en esta era geológica lo que abundaron fueron las altas temperaturas, bastante oxígeno, bastante humedad, lo que contribuyó al desarrollo de estos saurios, llegando a adquirir enormes tamaños. Y ello nos muestra que este periodo de tiempo, por su naturaleza ya señalada, habría influido en el desarrollo de estos animales, llegando a enormes dimensiones. Sin embargo, como todo tiene un comienzo y un final, su final se habría marcado en el periodo de tiempo llamado Cretácico. Esto por los fósiles hallados en Creta, en Italia. Lo que nos está mostrando, por lo tanto, que estos grandes reptiles, estos llamados dinosaurios, dino, que quiere decir terrible, y saurios reptiles, estamos hablando de reptiles terribles, esto por el enorme tamaño que estos grandes animales llegaron a tener en su momento de vida, los cuales poblaron toda la faz de la Tierra, han mostrado en evidencias a partir de los restos fósiles hallados, de sus huesos o de lo que queda de sus huesos, o como también de las diferentes huellas que podemos encontrar hoy en día dejado por estos grandes animales. En el caso de Bolivia tenemos al departamento, a la capital, Sucre como tal, en donde se conservan restos de estos grandes saurios. Por lo tanto, estos grandes animales que hace muchos millones de años estuvieron caminando, también habrían caminado por Bolivia, por los llanos, por los valles, como el altiplano boliviano, así como también por otras partes del mundo. No olvidemos que nuestro continente, Sudamérica, al cual pertenece Bolivia, en algún momento formaba parte de Gondwana, junto con África, junto con la Antártida, junto con Australia, junto con la India, formando un solo continente, que por su parte Norteamérica estaba unida a Europa y Asia para formar la Eurasia, y que mucho más antes la Eurasia y Gondwana formaron un solo continente. Por lo tanto,
Esto habría permitido a estos grandes reptiles y a los que existieron mucho más antes que estos poder desplazarse de un sitio a otro sitio. A partir de esta lógica, también los grandes dinosaurios habrían empezado a desplazar a todos los continentes cuando Pangea se habría fragmentado. En la Eurasia, en Gondwana, y a su vez la Eurasia y Gondwana terminaron fragmentándose en los diferentes continentes que ya conocemos. Entre los más importantes hablamos de América, hablamos de Europa, Asia, África, Oceanía como tal. A partir de hallazgos en la península de Yucatán, en México, se ha señalado que hace 65 millones de años en el pasado habría impactado con el planeta Tierra un meteorito, un asteroide, como quiera comprenderse. El mismo que habría generado un gran evento catastrófico, el cual sería el directo responsable en la extinción de estos grandes reptiles. Al momento del impacto, la gran energía desatada por la explosión habría eliminado a una gran cantidad de animales y los que llegaron a sobrevivir terminaron muriendo años después. Esto por los efectos secundarios de la gran explosión del meteorito en el planeta Tierra. Toda vez que este meteorito, después de impactar y de generar esa gran explosión, los restos habrían formado una gran capa, como una gran nube, en este caso no de gas, sino de polvo, y esa nube de polvo habría impedido que la radiación solar pueda llegar a la superficie oceánica y a la superficie continental. Y ello naturalmente habría detenido el proceso de la fotosíntesis, que lo procesa toda planta en el planeta Tierra. Y al detenerse el proceso de la fotosíntesis, las plantas se habrían marchitado, y al no existir más planta, los animales herbívoros como los triceratops, los estegosauros, los brontosauros, los diplodocus y otros animales herbívoros, estos se habrían quedado sin alimento, me refiero a los que sobrevivieron, y al no poder contar con más alimento habrían llegado a morir de hambre, para hacerlo más preciso. Y por su parte, los animales carnívoros que se alimentaban de los otros dinosaurios herbívoros, como los tiranosaurus rex, como los raptores, como los alosauros, como los carnotauros, como los tirodápteros, entre otros, también llegaron a morir al no poder cazar animales de su entorno, generando este evento infortuito del meteorito un cambio en el ecosistema, afectando en gran medida a todos los seres vivos en la era geológica secundaria y o mesozoica. Y ello naturalmente habría provocado la gran extinción masiva de estos grandes reptiles. Una gran cantidad llegó a morir cuando cayó el meteorito, una segunda cuando el ambiente se contaminó de polvo, cuando se hizo imposible que la radiación solar pueda llegar a la superficie del planeta y pueda generar la continua de la fotosíntesis, lo que llegó a afectar el desarrollo de las plantas, que fue el alimento principal de los dinosaurios herbívoros, y a su vez estos se constituyeron como los alimentos de los animales carnívoros como tal. Y con esta interrupción de la fotosíntesis, la vida empezó a declinar, la vida empezó su retroceso en los dinosaurios, en estos grandes reptiles. Y de esta manera, con el periodo llamado Cretácico, la vida llegó a su final de los dinosaurios.
Posteriormente a este evento surgiría otro conocido como la era geológica, como el terciario o el Cenozoico. Esto posteriormente a la extinción de los grandes dinosaurios. Hablamos de los dinosaurios como tal. Cenozoico, que quiere decir animal nuevo. Seno, que viene de animal, y zoico, zoico, que viene de animal, y seno, que viene de nuevo. Animal nuevo. A diferencia de los dinosaurios, los nuevos animales del Cenozoico o del terciario tenían otra forma de metabolismo. Claramente se puede ver que en el caso de los dinosaurios, todos en su mayoría nacían a partir de los huevos depositados por la hembra. En el caso de los animales del terciario cenozoico, estos nacen a partir de la placenta y muestran algunos cambios respecto a los anteriores. Y podemos encontrar dos grandes periodos de tiempo. El Paleoceno, donde encontramos otras subdivisiones, como el Paleoceno, que viene de palaos, que quiere decir antiguo, haciendo relación a los primeros placentados. Luego viene el Eoceno, que viene de Eos, que quiere decir reciente, animal reciente, donde muchas familias de los mamíferos empezaron a surgir. El Oligoceno, que viene de oligo, que quiere decir poco, donde muchos animales, algunos nuevos, empezaron a aparecer. Y luego vendría otro periodo de tiempo llamado el Neógeno, en el cual vemos lapsos de tiempos como el Mioceno, menos nuevo, donde se empezó a mostrar algunas nuevas formas de vida. Hablamos de especies nuevas. Y sería en el Mioceno en donde haría su aparición los primeros homínidos como tal. Hablamos del procónsul, hablamos del Ramapithecus, de quien se indica que habría evolucionado toda la humanidad como tal, ya que a partir del procónsul y Ramapithecus habrían evolucionado los Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus boisei, pasando después a los homos. El Homo habilis, destacándose por ser hábil, el Homo erectus por caminar más erguido, el Homo ergaster por ser un gran diseñador de herramientas, pasando al Neanderthalensis, el hombre que se adaptó al entorno frío de la última glaciación como Wisconsin, y terminando en el Homo sapiens y finalmente en el Sapiens sapiens. La gran comunidad científica señala al Mioceno como el lugar, como el periodo de tiempo en donde habría surgido nuestros antepasados. Y por otro lado, a partir de ese gran surgimiento de mamíferos, también habría acontecido grandes cambios en su entorno. Luego vendría otro momento de tiempo llamado el Plioceno, que viene de plión, que quiere decir más reciente, nuevo. Y que esto habría terminado por una nueva glaciación. Glaciación que también habría significado en el terciario cenozoico la extinción de algunos animales y la aparición de otros. La Tierra, nuestro planeta, a partir del movimiento de las placas tectónicas, siempre ha estado condicionando y jugando con la vida en toda su esencia
en nuestro planeta. Especie que no puede adaptarse al nuevo entorno va a terminar por desaparecer, por extinguirse como tal. Y ese es un común denominador que el planeta lo ha manifestado desde su formación. Aconteció con la era geológica primaria paleozoica, cuando los continentes se movieron, afectó con la vida y generó la gran extinción. Aconteció después con los dinosaurios, aunque esto fue producto de un evento que vino de afuera, nos referimos al meteorito. Y en el terciario cenozoico, la aparición de los glaciares va a generar nuevamente la extinción, la desaparición y el surgimiento de nuevas especies. El Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno pertenecientes al periodo Paleógeno se va a manifestar por la aparición de nuevas formas de vida. Hablamos de mamíferos como tal. Sin embargo, algunos reptiles van a continuar sobrevivientes de la época geológica denominada secundaria mesozoica. Hablamos animales como los cocodrilos, como los escualos, hablamos del megalodón que va a terminar evolucionando en los tiburones. Sin embargo, estos reptiles van a tener un lugar reducido en la Tierra, toda vez que los mamíferos van a ser quienes van a evolucionar a la extinción de estos grandes dinosaurios. Hablamos de los mamíferos primitivos, hablamos de una nueva especie de plantas, esta vez con flores. Vamos a hablar de la aparición de nuevas especies que lamentablemente hoy también se han extinguido, pero que en su momento fueron los primeros mamíferos. Luego vendría el otro periodo de tiempo llamado el Neógeno, donde el Mioceno se va a caracterizar por la aparición de nuestros antepasados, nuestros antecesores. Hablamos del procónsul, hablamos del Ramapithecus, con quienes la hominización habría comenzado hace millones de años en el pasado. El tema de la evolución no solamente se limita a los seres humanos, se limita a los animales de su entorno. Hablamos del Plioceno, donde los antecesores de los elefantes, de los mastodontes, también hicieron su aparición y sufrieron modificaciones conocidas como la gran evolución de los mamíferos. Y a partir de estos cambios en estos mamíferos, la vida va a tomar nuevos rumbos, nuevo camino en el interior de la Tierra. Con eso terminamos la explicación de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bendiciones y muchas gracias.